vamos a meternos de lleno en vigas de hormigón armado en un poco de teoría primero. Y para empezar, vamos a suponer que son rectangulares. Primero vamos a ver las rectangulares, después veremos las vigas placa. Una viga tiene esta forma en su perfil, es un corte, este gráfico A, fíjense, rectangular con unión con la losa en la parte superior. Se compone de hierros principales que generalmente van abajo si es que la viga está simplemente apoyada, o sea, si tiene la tracción abajo, ¿no es cierto? Si está simplemente apoyada con carga de arriba hacia abajo, va a tener la tracción abajo, entonces los hierros principales van abajo. Esos hierros principales son para tomar la flexión. También, cuando calculamos unas vigas de estas, lo que tenemos es corte. Y el corte lo soportamos, lo tomamos con los estribos. Los estribos son esos aros, que en este caso están de color lila, que envuelven todo el perímetro, todos los hierros en forma perimetral, también de forma rectangular, dentro de la viga. Y se unen en una esquina del modo con dejando unos pelitos así, uno cruza y el otro también lo cruza, uno cruza por debajo y el otro cruza por encima. Esos hierros principales, fíjense, esta es la viga simplemente apoyada. Tenemos corte y momento. El momento lo toman, el momento es por la flexión y lo toma los hierros de abajo y el corte los estribos. Esa viga, ya estuvimos viendo un poco de lo que es el B0, que es el espesor, y el D, que es la altura total. Vimos que el B0 mínimo reglamentario es 10 centímetros, pero yo les recomiendo no hacerlo de menos de 12 centímetros porque es muy complicado para llenarla y suelen quedar espacios vacíos de hormigón en el encofrado. Y luego, y justamente el B0 es aproximadamente el D sobre 4, o sea, la altura total de la viga sobre 4, que fíjense que incluye el espesor de la losa, siempre la viga se dice que su altura total es por encima de la losa. H, que vendría a ser la altura de cálculo, es la medida que va desde la fibra superior hasta el baricentro de los hierros. Por debajo tenemos el espesor, medio espesor de los hierros y el recubrimiento. Esa medida aproximadamente está en los 4 centímetros. Si es necesario, se calculará bien. Si no, con 4 centímetros podemos manejarnos. Fíjense que la viga rectangular abajo tiene unas diagonales, no termina recto. Eso es para que cuando se produzca el desencofrado no se rompan el hormigón. Entonces al encofrado se le ponen unas maderitas en forma de cuña para generar esa buñita en los bordes. Bien, entonces ya vimos. Y los hierros no pueden ir de cualquier manera. Tienen que haber una separación entre ellos para que puedan penetrar las piedras del hormigón. Esa separación es aproximadamente 2 centímetros dependiendo del tamaño de la piedra. Pero nosotros vamos a tomar 2 centímetros de separación, tanto entre los hierros como entre los hierros y el lateral de la madera, o sea, el costado de la viga. Bien, viendo esto, y arriba, esos estribos, si no los atamos, se van a mover. Entonces se les coloca unas perchas, que no son estructurales, son solamente para que los estribos no se muevan, para dejar todo bien atado. Entonces, como no hay un D mínimo, porque también hay vigas cintas donde a veces tienen el mismo espesor que la losa, o sea, ni se ven.
si está. Pero tienen una forma de cálculo distinta. Entonces, yo les recomiendo que no hagamos vigas de menos de 30 centímetros de D, o sea, de altura total. Para eso, para que no tengamos que calcularlas como viga cinta. El D más económico es aproximadamente la luz de la viga entre apoyos dividido 10. Eso ya lo vimos. Esa separación entre hierros principales y contra el borde es la llamada S, que vamos a usar 2 centímetros. El diámetro phi PPA, diámetro principal, me comí la L. Diámetro del hierro principal mínimo es 10 milímetros en las vigas. Y de ahí para arriba, 12, 16, 20. El diámetro de la percha mínimo es 6 milímetros. Y solo depende del hierro principal que utilizamos. Porque como tiene que sostener a los estribos y a los hierros principales que están abajo, entonces si tiene poco hierro abajo, podemos poner poca percha. Si tiene más hierro abajo, se pone más percha. Eso más o menos, eso no está calculado, pero para tener una idea, yo les recomiendo seguir esta relación. Si el hierro principal adoptado tenemos hasta 4 centímetros cuadrados, usemos 2 del 6 de percha. Si tenemos entre 4 y 9, 2 del 8. Hasta 14, 2 del 10 y hasta 19, 2 del 12. Y bueno, después más, pero no creo que tengamos vigas con tantos hierros, ¿no? Perfecto todo esto. Esta es una aproximación que yo les recomiendo. Bueno, pasamos a la otra hoja. Ahora tenemos otro gráfico que es viendo la viga de costado. Un corte de costado, fíjense, en rojo tenemos abajo los hierros principales, arriba las perchas y los estribos, que antes lo veíamos como un anillo, ahora vemos unas liñitas que son los perfiles de los estribos, lo estamos viendo de costado. Fíjense que los hice subir un poquito de arriba del rojo, arriba del azul y abajo del rojo para que vean que abraza a todos. Lo que importa en los estribos es el diámetro y la separación que hay entre ellos. Si necesitamos cubrir mucho corte, mucho esfuerzo de corte, vamos a poner más juntos los estribos. Si es poco el esfuerzo de corte, podrán ir más separados. Y la luz de cálculo siempre va de baricentro de columna a baricentro de columna. La luz de cálculo de las vigas. Fíjense que tanto las perchas como los hierros principales terminan con un doblado que sirve para que haya mejor anclaje con la columna de hormigón y el resto de la estructura. No olvidar, si la carga es gravitatoria, o sea, de arriba hacia abajo, en la parte superior aparecerán esfuerzos de compresión que soportan también que soportan muy bien el hormigón, para eso está el hormigón, para la compresión. Y en la zona inferior, tracción, que resisten muy bien las barras de acero. Ese esfuerzo, todo junto, se llama flexión. La flexión produce en una fibra tracción y en otras compresión. Y hay un lugar donde las fibras no soportan ni tracción ni compresión. En ese lugar es el que se llama, eso genera una recta que se le llama eje neutro. Fíjense, acá tenemos el dibujo. Arriba, compresión. Y toda esa superficie que está rayada es la que está soportando la compresión. Abajo, tracción. Abajo del eje neutro. En el eje neutro, digamos que es 0. Del eje neutro para arriba, compresión. Del eje neutro para abajo, tracción. Y la tracción, fíjense, en todo ese hormigón que está ahí sin rayar, está, pero no lo estamos teniendo en cuenta. O sea, algo el hormigón ayuda, soporta tracción, pero es tan poco que no lo tenemos en cuenta. Lo dejamos como seguridad, porque en verdad toda la tracción la tomamos con los hierros. ¿Ven? Para eso están los hierros. Y la distancia que hay entre
el baricentro del área de compresión y el baricentro del área de tracción se le llama Z, que es el brazo de palanca que nos genera, nos permite hacer los cálculos para saber cuánto hierro necesitamos. Z es aproximadamente 7 octavos de H. Entonces, como vimos, los hierros de tracción los llamamos AS o FE del acero y están en centímetros cuadrados, es una superficie. Bien. Z, brazo de palanca para resistir la flexión, y X es la distancia que hay de la fibra superior hasta el eje neutro, que es importante, ya van a ver, averiguarla. X es la distancia desde la fibra superior hasta el eje neutro, donde no hay tensión ni negativa ni positiva, ni compresión ni tracción. Y X es un coeficiente Kx que vamos a buscar en tablas por H, que ya lo tenemos, H. Si predimensionamos un D, sacamos el H restándole el recubrimiento. Bueno, en teoría, con esto y muchas cosas que ya hablamos, podemos quedarnos satisfechos. Hasta luego.